El toque de la muerte. Me llamo Francisco, tengo 39 años y quisiera contarles mi historia. Soy católico, al igual que mi esposa. En casa vivimos mi suegra, mi esposa y yo. No logramos tener hijos desde que nos juntamos, así que por años solo hemos sido nosotros dos. Pero debido a diversos problemas en la familia, mi suegra ha tenido que vivir con nosotros. No tengo ningún problema con ello, solo por el hecho de que mi suegra adora a la Santa Muerte y nos exigió poner un altar en casa. Al principio me negué rotundamente, pero le sugerí que podía colocarlo en su habitación y que ella respetara nuestras creencias, así como nosotros las de ella. Aceptó a regañadientes, pero así hemos vivido durante los últimos 4 meses. Realmente, las cosas en casa siempre habían estado muy tranquilas y sin ningún cambio relevante. Nunca he tenido razones por las cuales meterme a la habitación de mi suegra, pero hasta hace un par de días, el ambiente comenzó a sentirse turbio y diferente. Es muy raro tratar de explicarlo. Una noche, después de que regresé del trabajo, mi esposa me comentó que llevaría a mi suegra a urgencias debido a que no se sentía bien. Me pidió que me quedara en casa por si llegaban sus hermanas. Ambas subieron a un taxi dejándome solo. Eran casi las 9 cuando se fueron, así que pensé que lo mejor sería preparar la cena para cuando llegaran. Me dirigí a la cocina y cuando abrí el refrigerador, escuché un ruido que venía desde la segunda planta. Dejé las cosas que saqué del refrigerador sobre la mesa y me apresuré a asomarme por las escaleras. Fue un sonido muy similar al de cuando se cae un recipiente grande de vidrio. En eso recordé que mi suegra dejaba las velas encendidas en el altar de la Santa Muerte. Apresurado, subí para verificar que todo estuviera bien. Con anterioridad le había comentado que no las dejara encendidas si no las estaría vigilando. Al abrir la puerta, me encontré con la habitación en completa oscuridad. Allí dentro tuve nuevamente esa sensación de pesadez. Me sentí mareado y tuve que sentarme. Cuando encendí la luz, una extraña figura oscura se encontraba en cuclillas orando a la Santa Muerte. Tambaleándome, me apresuré hacia la puerta y la cerré con fuerza. Me quedé unos segundos sosteniendo el picaporte, esperando a que esa cosa intentara abrir. No le había encontrado una forma, pero parecía ser una persona y no le importaba que yo estuviera allí. Después de un rato de seguir sosteniendo el picaporte, me tranquilicé, pensando que quizás era mi mente la que me estaba jugando sucio y me hacía ver cosas. Desde hace tiempo sentía que era una mala vibra tener un altar de la Santa Muerte, y eso siempre me había inquietado. Tomé un poco de aire y nuevamente abrí la puerta, pero ya adentro no había nada. La habitación tenía ambas ventanas abiertas y hacía un fuerte viento. Me percaté de que una de las veladoras negras había caído y se hizo añicos. Me sentía más tranquilo pensando que quizás resultó ser el viento y el movimiento de las cortinas lo que hizo que me imaginara cosas. Recogí los vidrios y me di cuenta de que algunos habían alcanzado a llegar hasta el altar. Al agacharme para agarrar los fragmentos, me di cuenta de que había alguien más en la habitación conmigo. Podía ver los pies descalzos de una persona. Estaban cubiertos de lodo y piedras. Rápidamente me levanté para ver de quién se trataba, pero no había nadie. Un fuerte ventarrón helado entró por la ventana e hizo que mis vellos se erizaran por los escalofríos. Salí de la habitación. Pensaba que cuando llegara mi suegra, le pediría que recogiera todo lo que quedó. Sentía que yo me estaba dejando llevar por el miedo. Terminé de preparar la cena. Fui a sentarme a ver la televisión y comer algo mientras esperaba. Había transcurrido cerca de 1 hora desde que se habían ido. Calculé que quizás les llevaría 2 horas más y preferí cenar solo. Tomé una copa de vino, la cual terminó relajándome y provocándome sueño. Tuve la sensación de que alguien me tocaba el rostro. Podía sentir la fría mano de quien lo hacía. Me imaginé que se trataba de mi esposa y que regresaron pronto. Afuera hacía mucho frío y lo primero que le dije antes que nada
fue que se abrigara, pues estaba helada de las manos. Yo aún tenía mucho sueño, pues el vino me relajó tanto que no tenía fuerzas de abrir los ojos. Le pregunté cómo le fue, pero no me contestó. Pensé que no me había escuchado, así que en voz más alta le repetí mi pregunta, pero seguía sin contestarme. Me pareció muy extraño, así que abrí los ojos y me di cuenta que yo estaba solo en casa. Esta vez me asusté más. Fue una sensación muy real lo que sentí cuando me tocaron el rostro. Alguien, o más bien algo, estaba ahí conmigo y no podía verlo. Pensé que lo mejor sería ir a la cama a descansar. Tomé el teléfono y marqué a mi esposa, pero no me daba ni un tono de marcado. Intenté un par de veces más. Fue cuando me di cuenta del silencio sepulcral que había a mi alrededor. No se escuchaba nada de ruido, y eso que vivía a tan solo unos metros de la avenida principal. No teníamos un momento en el que no estuvieran pasando vehículos. Por si fuera poco, me di cuenta de que el televisor se encontraba pausado en un programa. Lo peor de todo es que recordaba que antes de quedarme dormido, también se había congelado la imagen. No sabía cuánto había dormido. Miré mi reloj y me di cuenta que no avanzaba de la misma hora. Entonces, nuevamente, sentí que alguien detrás de mí me abrazaba y su frío brazo rodeaba mi cuello. Traté de orar en voz alta, pero en cuanto pronuncié el Padre Nuestro, las luces de la casa parpadearon, y cuando creía que las cosas habían llegado a su límite, una de las muñecas japonesas de porcelana que tenía mi esposa como adorno cayó por sí sola, haciéndose añicos. Era imposible que eso pasara, debido a que estaba pegada sobre su base. Sería necesario jalarla con mucha fuerza para quitarla de donde estaba. Sentí que nuevamente mi cuerpo me respondía. Me levanté del sillón para salir de la casa, pero no podía abrir. Parecía que alguien por fuera estuviera sosteniendo la puerta, ya que cada vez que la jalaba hacia mí se volvía a cerrar. Todo estaba en silencio, no se escuchaba ni un alma, y fue cuando la vi materializarse ante mí. Una figura muy alta y delgada apareció desde el suelo hasta el techo. Me observaba con sus dos ojos rojos brillantes. De ella salieron dos brazos en los puros huesos. Quiso tocarme, pero yo me hice a un lado. Me sentía aterrado. No podía gritar. Además, las piernas no me respondían nuevamente. Cerré los ojos y continué rezando en mi cabeza. Yo solo quería que esa pesadilla terminara pronto. Duré con los ojos cerrados bastante rato, así que después de no escuchar nada, los abrí poco a poco. Aquel ser ya no estaba delante de mí. Intenté abrir nuevamente, pero no pude. Subí al segundo piso, a mi habitación. Me sentía muy abrumado. Sentía que cada sombra de la casa en cualquier momento se movería y de allí saldría algo. Me quedé sentado en la orilla de la cama con la luz apagada, pues temía que al encenderla apareciera aquella figura. Entonces miré el ventanal que da al exterior. Me asomé por él. Nunca había notado la avenida tan silenciosa y en paz. Era algo realmente inusual. De reojo observé cómo alguien más estaba parado a mi lado. No podía ver quién era, pues la cortina cubría su cuerpo. Me hice hacia atrás y solo podía ver sus pies por debajo de la cortina. Me acerqué a encender la luz y en cuanto lo hice, aquella persona se desvaneció. Me sentía tan confundido que opté por quedarme con la luz encendida. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté repentinamente. Mis manos estaban temblando y mi cuerpo empapado en sudor. No sabía qué había ocurrido. Podía escuchar que alguien me gritaba desde una habitación. Me levanté deprisa creyendo que se trataba de mi esposa, pero caí en cuenta de que ellas aún no regresaban. Pero el ruido de alguien golpeando una puerta no paraba. Al abrir la puerta de mi cuarto, me di cuenta que los ruidos provenían de la habitación de mi suegra. Me acerqué lentamente. La voz que se escuchaba no era de mi suegra ni de mi esposa, sino más bien de otra persona que quería salir. Tomé el picaporte y los ruidos pararon.
Me armé de valor y abrí la puerta de un golpe. Nuevamente, arrodillada, se encontraba una persona que sollozaba pidiendo que la liberara. Y como si yo le hubiera avisado, se dio la vuelta y se dio cuenta de que la puerta estaba abierta. Se levantó y salió, dejándome allí. De pronto, desde la planta baja, pude escuchar cómo pedían salir, gritando que quería salir de la casa. Bajé las escaleras y aquel bulto negro se alejó de la puerta. Entendí que tenía que abrirla. Me acerqué muy despacio, con cautela, y abrí la puerta. Aquel ser se esfumó en la oscuridad. De la nada, los ruidos de afuera comenzaron a escucharse. Los automóviles pasaban por la avenida y mi celular comenzó a sonar. Mis manos estaban temblando y mi cuerpo estaba empapado de sudor. De pronto me entró mucha hambre, no sabía por qué. Tomé el teléfono y contesté. Era mi esposa comentándome que ya estaban regresando y me encargaba la cena. Le dije que ya la había hecho y que estaba sobre la estufa, pero al mirar no había nada allí. Miré el reloj y me quedé sorprendido al darme cuenta de que apenas serían las 10 de la noche. No sabía qué me había ocurrido. Sentía que realmente había cenado y bebido algo. Miré mi botella y parecía que no la había abierto en años. Miré la alacena y lo que usé para hacer la comida seguía sin abrirse. Algo muy extraño ocurrió esa noche. En ese momento decidí no contarle nada a mi esposa, al menos no hasta que ella regresara a casa. Pasaron unos minutos más hasta que finalmente mi esposa y mi suegra llegaron. Cuando las vi, sentí un enorme alivio y no pude evitar abrazarlas. Esa noche, después de que mi suegra se fuera a dormir, le conté todo a mi esposa. Ella me escuchó atentamente, con una mezcla de miedo e incredulidad en sus ojos. Decidimos que lo mejor era deshacernos del altar de la Santa Muerte y hablar con un sacerdote para que bendijera nuestra casa. A la mañana siguiente, hablamos con mi suegra sobre lo sucedido. Al principio, se mostró renuente a la idea de retirar el altar, pero tuvo que hacerlo. Ese mismo día contactamos a un sacerdote local que vino a nuestra casa y realizó una bendición. Desde ese día, la atmósfera en nuestra casa cambió por completo. La pesadez y la oscuridad que antes sentíamos desaparecieron, siendo reemplazadas por una sensación de paz y tranquilidad. Mi suegra comenzó a asistir a misa con nosotros, y aunque nunca dejó de creer en la Santa Muerte, nunca volvió a colocar un altar en nuestra casa. A medida que pasaba el tiempo, nuestra vida volvió a la normalidad y las experiencias paranormales se convirtieron en un recuerdo lejano. Sin embargo, siempre recordaré esa noche. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.